Hola coach, ¿cómo te va? ¿Estás cansado de ser feliz ya? Esta frase la dijo Ricardo Darín en esa película El secreto de sus ojos. Muy recomendable, la verdad. Una pregunta, ¿cuál es el primer documento que todo coach debería leer sin lugar a dudas, sin discusiones? Digamos, de todas las publicaciones que hay sobre pádel, que ya se van sumando unas cuantas, ¿hay alguna que crees que es imprescindible? Digamos que si solo existiera una cosa posible a tener en cuenta para leer, para estudiar, ¿cuál sería? ¿Lo tenés claro? Sí, claro que sí, es el reglamento de juego de pádel, ¿no? Nuestros mandamientos serían. Relacionado con esto, ya lo verán, en el episodio pasado hablé de las pelotas y hoy tocaremos los huevos, sin dobles sentidos. Compañeros, soy Martín Echegaray y acá comienza el 12º episodio de Téctica. Estuve viendo un partido de los últimos de Premier, el de Qatar, y vi una pelota, un punto en el que se requirió una revisión por parte de las jugadoras en ese momento. Se trataba de una pelota que dio justo en la unión de la pared y el cristal. Bueno, la dieron mala finalmente, después de la revisión, cuando para mí fue claramente buena, pero para eso están los árbitros, para fallar. Curioso lo de esta palabra, ¿no? Un árbitro puede fallar fallando. Obviamente lo del fallo, esa determinación del juez viene originariamente de otra palabra que es hallar, y fallar viene de equivocarse, ¿no? Curioso. Pero los que no somos árbitros, en ese momento, como no puede ser de otra manera, tenemos que asumir, pase lo que pase, y pensemos lo que pensemos, sin lugar a dudas. Y eso está muy bien, así debe ser. Ahora bien, justificando un poco a los árbitros, sí que me gustaría comentar algunas cuestiones que están sucediendo en el pádel con respecto al reglamento de juego. Y desde aquí intentar aportar algo de luz, si fuera posible, teniendo en cuenta que quienes estén escuchando este podcast seguramente serán coaches y en ese caso al mismo tiempo son divulgadores de pádel, de técnica, de táctica, de reglamento. Como siempre digo, un coach enseña la globalidad del deporte. Trataré de hacer esto de la manera más objetiva posible. La primera cuestión tiene relación con esa jugada precisamente. De hecho, además de eso que cuento del torneo, he visto en algunos hilos en las redes algunas opiniones sobre esa jugada, recomendaciones y demás. Esa jugada que ustedes saben que se llama huevo. De hecho, en el reglamento in English la llaman egg. Si no me equivoco, en aquellas publicaciones que vi, alguien decía desconocer qué era eso del huevo, que todo el mundo comentaba u opinaba. Bueno, al respecto de eso, dos cosas. La primera es leer el reglamento, porque ahí se explica claramente qué es eso del huevo, con definición incluida. Les voy a leer lo que dice la regla. Es la regla 14, cuando habla de devolución correcta, en el apartado 1, concretamente en la letra I. Y dice lo siguiente: si la pelota de vuelta bota en campo contrario en el ángulo, entre paréntesis pone esquina, formado por una de las paredes y el suelo, se considerará devolución correcta. Y entre paréntesis pone la bola familiarmente denominada huevo, es buena. En realidad, continúa el juego. No es que ahí se termina el punto como buena, ¿no? Sino que continúa el juego. Bien, entonces con respecto a esta pelota, que es la que justo da en la unión de la pared o cristal y el suelo, es esa que devuelve ese sonido especial, ¿no? Plof. Yo supongo que por eso se le llama huevo. De hecho, en Argentina no se la conocía con esta denominación, pero luego en España, cuando el pádel empezó a desarrollarse cada vez más, sí que apareció esto ya hace muchísimo tiempo en el reglamento. Una cuestión importante que me gustaría dejar claro es que esa pelota no tiene ningún tipo de interpretación posible.
es buena, es decir, continúa el juego, siempre es buena. Yo sé que algunos dicen que lo que hay que hacer es imaginar ese ángulo de 45 grados y si la bola sale por arriba es buena y por abajo es mala. Pero no es así. En primer lugar, porque la bola huevo no tiene interpretación, como digo. Siempre será buena, salga como salga. En todo caso, servirá para interpretar si fue huevo o no aquello de los ángulos, que es algo diferente. Pero ya saben, si es huevo, es buena. Si toca en las dos a la vez, es siempre buena, sigue el juego. Si la bola no es huevo, entonces solamente hay dos posibilidades: que haya pegado primero en el suelo, en cuyo caso continúa el juego, es decir, sigue siendo buena, o que haya pegado primero en el cristal o en la pared, en cuyo único caso es mala. O sea que hay tres posibilidades en ese bote, digamos, dudoso: que dé en el cristal, que dé en el suelo o que sea huevo. Siendo en estos últimos dos casos buena, el juego continúa. Solamente es mala si da primero y claramente en el cristal y en la pared. La otra cuestión con respecto a los ángulos y esa interpretación es que en realidad se presta mucho a confusiones porque depende de muchos factores: el ángulo de entrada de la pelota, fundamentalmente, si es que hay humedad en las paredes, efectos y algunas otras cuestiones. En realidad esa interpretación se usa muy poco entre jugadores de alto nivel o jugadores más que de alto nivel también con mucha experiencia, donde lo que se prefiere es la interpretación de la rotación con que sale la pelota después de estos rebotes. Si sale liftada, o sea, con rotación hacia adelante, quiere decir que primero habrá dado en la pared y luego en el suelo, para venir desde ahí con esa rotación hacia adelante. Entonces en ese caso será mala. Y si viene girando hacia atrás, pues será buena, porque es el caso contrario. Primero dio en el suelo, luego en la pared y sale de la pared con un giro hacia atrás. Y si sale sin giro, digamos, podríamos concluir que fue un huevo, con lo cual, buena y continúa el juego. Ahora bien, ¿notaron algo con lo que les leí de esa regla? Es algo curioso. La regla dice claramente entre el suelo y la pared, y una de las paredes. No habla de malla o reja. ¿Qué quiere decir esto? Que como no se aclara el huevo en la reja, es decir, que la pelota pegue al mismo tiempo entre la reja y el suelo, será mala. Porque si en el otro caso se aclara y en este caso no, entonces será que no. Y así siempre se ha interpretado en la historia del pádel. El huevo en la malla no es lo mismo que el huevo en la pared. Esto de no leer bien el reglamento hace que lógicamente no se pueda interpretar, ¿no les parece? Y si se mantiene en el tiempo esta, digamos, costumbre de no utilizar el reglamento, empieza a generarse un uso y costumbre que podría llegar a ser peligroso. Déjenme que les dé un ejemplo, para lo cual les voy a leer una regla. La regla que les voy a leer ahora es la regla 6, el saque o servicio, en su segundo apartado. Dice lo siguiente: el que lo ejecute, el servidor, deberá estar en el momento de inicio del servicio con ambos pies detrás de la línea de saque, entre la prolongación imaginaria de la línea central de saque y la pared lateral, lo que se llama recuadro de saque, y que los mismos permanezcan en ese espacio hasta que la pelota sea golpeada. Que los mismos se refiere a los pies, que los pies se mantengan en esa posición hasta que la pelota sea golpeada. ¿Qué les parece esa regla? ¿Por qué la leo? Porque como podemos ver en los partidos profesionales desde hace ya muchos años, para mí esa regla no se respeta en absoluto. Muchos jugadores se ubican cometiendo falta de pie y después de que comenzó el saque, no al inicio como dice la regla, con un pequeño movimiento durante la ejecución se acomodan y en el momento del impacto ya se supone que están bien ubicados. Pero el reglamento en ningún momento dice que al momento del impacto el jugador deberá ubicarse. No. Dice al inicio del saque. Sí lo dice, por ejemplo, menciona al momento del impacto cuando habla de la altura a la que está permitido sacar, por ejemplo. Con lo cual, no puede haber dudas.
Si en un caso menciona el momento del impacto, por algo es. En el otro no lo menciona. Dice que es al inicio de la acción de saque. Es más adelante, la regla dice, al sacar, el jugador no podrá andar, correr o saltar. Se estimará que el jugador no ha cambiado de posición, aunque realice pequeños movimientos con los pies que no afecte a la posición adoptada inicialmente. Este es el apartado 7 de esa misma regla, quiere decir que insiste con la posición adoptada inicialmente. No habla de la posición al momento del impacto de la pelota, en ningún caso. En 2008 se hizo el Mundial de Pádel en Calgary, en Canadá, y un compañero nuestro, un coach uruguayo, Eduardo Casabó, hizo una propuesta que en su momento fue aceptada, que fue la de incluir, desde aquel momento, esa línea, esa prolongación de la línea divisoria de los rectángulos de saque que va 20 centímetros más atrás de la línea de servicio. Teóricamente, y con muy buena intención, aquella línea era para ayudar a los árbitros a definir precisamente esto, que los jugadores no cometieran falta de pie. Yo creo que la intención fue muy buena, pero la línea se quedó corta, y es más, yo la continuaría hasta el cristal de fondo, pero esto ya es otro tema como para poder incluir, ¿por qué no?, una modalidad individual en juego cruzado, ¿no? Pero bueno, esto ya es otro cantar. Yo recuerdo que hace muchos años en Argentina incluso se llegaron a jugar torneos profesionales en cruzado, continuando esa línea hasta la pared de fondo. Muy bien, volviendo a esto, ¿por qué insisto en leer y tratar de interpretar poco, dentro de lo posible, el reglamento? ¿Se imaginan que, por ejemplo, una federación decida, bueno, vamos a cancelar un tipo de pelotas, vamos a implementar como única opción pelotas más lentas, o vamos a eliminar la reja en 3 metros lateral y vamos a dejar solamente la reja en 4 metros? Como reglamento de juego me refiero, ¿no? Haciendo que la otra alternativa quede impedida. Otra cosa es que dentro de la regla se elijan algunas características para determinadas competiciones. Por ejemplo, que algún organizador o alguna federación decida hacer torneos solamente indoor. Eso no quiere decir que las otras pistas, las que estén outdoor o al aire libre, no sean reglamentarias. No, siguen siendo reglamentarias. Solo que para esa competición, y solo para esa competición en particular, el organizador o promotor o federación ha decidido escoger alguna de las pistas reglamentarias. Lo mismo ha sucedido en el inicio del pádel en España. La federación promovió el uso de las superficies de césped sintético, pero eso no quiere decir que las de cemento estuvieran fuera del reglamento, para nada, seguían siendo reglamentarias, solo que para las competiciones oficiales no se preferían, nada más. Eso es otra cosa diferente. Una anécdota les cuento con respecto a esto de leer el reglamento y de interpretarlo y de tenerlo siempre cerca. Hace muchos años, en un torneo muy importante, no voy a decir ni dónde ni cuál torneo, unos jugadores que tampoco voy a mencionar estaban jugando una final muy importante en la que se llegó a un tiebreak en uno de los sets. El árbitro no tuvo mejor idea que cantar en ese mismo momento, porque supuestamente tocaba, un cambio de pelotas al inicio de ese tiebreak. Y así se jugó. Estos jugadores se vieron perjudicados claramente por esa decisión, y al finalizar el partido me acerqué y les pregunté, ¿cómo permiten un cambio de pelotas antes del inicio de un tiebreak? Y me dijeron, bueno, ya nos parecía, pero no estábamos seguros. O sea, no tenían claro el reglamento. Era su profesión. Y después le dije al árbitro, no se pueden cambiar pelotas antes de un tiebreak. Y el árbitro en ese momento, sorprendido, me respondió, pero ¿y eso dónde lo pone? ¿Dónde lo dice? Bueno, lo dice en el reglamento, precisamente. Pequeño detalle. Yo creo que al reglamento hay que mejorarlo, mantenerlo actualizado en la medida de lo posible, pero siempre haciendo que sea simple, que deje poco lugar a interpretaciones. Pero a la vez tiene que ser muy difícil de cambiar, por lo que les decía antes, porque si no,
Ahí ya se empiezan a generar situaciones de preferencia, por ejemplo, o de duda al menos. Me contaron que en el pickleball está pasando algo parecido, como que han cambiado o están cambiando muy rápidamente algunas reglas, y yo creo que eso no está bien. El reglamento hay que preservarlo, ya les digo, de tanto en tanto quizás actualizarlo para mejorarlo, pero no para cambiar las condiciones del juego. De hecho, los protocolos en todos los deportes para cambiar un reglamento de juego son difíciles, son burocráticos, precisamente por esto que les digo. En conclusión, compañero coach, el reglamento es parte fundamental de nuestro trabajo y por todo eso es importante cuidarlo. Yo creo que los deportes más masivos tienden a tener reglas simples. Por ejemplo, el fútbol tiene un reglamento con unas 150 páginas. Quizás para mí sea una excepción. El golf tiene casi 250 páginas. El pádel y el tenis tienen un reglamento de 50 páginas. Yo creo que lo ideal es tener un reglamento simple, con reglas claras y en lo posible muy fáciles de interpretar. Después lo único que hay que hacer es leerlo y releerlo para tenerlo, digamos, refrescado en nuestra cabeza. Hasta luego, coach.